Sí, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al 12º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez. Y bueno, en esta modalidad virtual, hoy, bueno, es un proyecto PAPIME 2030-19. Y bueno, en esta ocasión tenemos a una gran invitada, y tengo el gusto de presentarla. Es la doctora María del Carmen Guzmán Cornejo. Ella es profesora titular B, tiempo completo definitivo del Laboratorio de Acarología Anita Hoffman, del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ella, bueno, es licenciada egresada de la Facultad de Ciencias, hizo la maestría también en la Facultad de Ciencias en Biología Animal, el doctorado en Ciencias Biológicas también en la Facultad de Ciencias. Para colorear para adultos, porque aunque usted no... Les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos cuando se conecten. Bueno, ella cuenta con varios proyectos de investigación financiados. Tiene el proyecto Inventario de Argácidos, Ixodia de Argácide en Cuevas de México, Huéspedes, Distribución y Relaciones Filogenéticas. Este proyecto está apoyado por GAPA-PAPI. También tiene otro proyecto que es de riquezas de ectoparásitos asociados de mamíferos y su papel como vectores potenciales de bacterias en la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, en Jalisco. Bueno, ella tiene una amplia actividad académica. De docencia, por ejemplo, ha dado más de 19 cursos obligatorios, tanto en la Facultad de Ciencias, de la carrera de Biología, en la licenciatura de Biología, de las materias de Sistemática 1, Biología de Animales 1, también en la licenciatura de Ciencias de la Tierra, de Biología General, 10 cursos optativos en la licenciatura de la materia de Parasitología General y 5 cursos del taller de licenciatura, el taller de Bioespeleología. En cuestión también de producción, ha participado en arbitraje de manuscritos científicos en 33 artículos de revistas nacionales e internacionales. Ha sido autor y coautora de artículos de investigación de revistas arbitradas e indizadas, en 49 artículos publicados en revistas, en 2 artículos de difusión, en capítulos de libro. Ella pertenece en aparece en 4 capítulos de libro, en un libro como tal, y ha hecho, y tiene 9 tesis de licenciatura sustentadas, 2 tesis de maestría también sustentadas, y 2 de licenciatura que están en proceso. Bueno, para nosotros es un gran gusto que nos acompañe la maestra María del Carmen en este seminario Rafael Martín del Campo. Y bueno, Meli, te damos la palabra, por favor. Muy bien. ¿Quieres compartir desde el inicio de la pantalla? Muy bien, muchas gracias. Ay. Sí se ve bien, ¿verdad? Ahí. Se ve muy bien, Meli. Adelante. Ok. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores de este 12º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, a la doctora Kathleen Babb Stanley, a la doctora Graciela Gómez, a la maestra Margarita Garza y al maestro Noé Pacheco, pues por la invitación a participar en este importante seminario. A mí me tocó hablar de un grupo que seguramente muchos de ustedes conocen, que son las garrapatas. En realidad creo que son una pesadilla para cualquier biólogo o para cualquier veterinario que va al campo. Sin embargo, para nosotros, pues realmente nos causa una gran emoción cada vez que las encontramos. El título de esta ponencia es Importancia e Historia sobre el conocimiento de garrapatas en vertebrados de México. Y bueno, pues hablar de la importancia y de la historia de las garrapatas implica pues considerar varios aspectos. Entonces yo traté de resumir en esta plática de 1 hora todos los aspectos relacionados con este grupo, pero sí quisiera destacar también que detrás del estudio del grupo pues hay muchas personas que trabajaron con estos animales y que en la actualidad siguen trabajando, ¿no? Muchas personas que están interesadas en el grupo.
Vamos a ver ahorita más adelante un poquito sobre la importancia y del por qué muchas personas en la actualidad siguen trabajando con este grupo. Es uno de los grupos que dentro de los ácaros, que yo creo que ha sido uno de los más estudiados, y bueno, también ahorita vamos a hablar un poquito sobre la importancia del grupo como tal. La plática yo la dividí en 3 secciones. La primera parte voy a hablar sobre generalidades de garrapatas. La segunda parte incluye un poco de la historia y la riqueza de garrapatas en el país. Y la tercera parte voy a tocar un poco sobre la importancia de las garrapatas. Entonces, bueno, voy a comenzar hablando ubicándonos un poquito sobre dónde están las garrapatas, ¿no? Desde un punto de vista sistemático. Las garrapatas pues son artrópodos quelicerados que están ubicados en la clase arácnida dentro del superorden Parasitiformes. Dentro de este superorden Parasitiformes tenemos 4 órdenes y uno de ellos es Ixódida. Ixódida incluye a todas las garrapatas que conocemos actualmente. Este grupo está conformado por cerca de 947 especies distribuidas en 3 familias actuales. La familia Nutalielide, con una sola especie, Nutaliella namaqua, que se distribuye en África. La familia Argácide, con 220 especies. Y la familia Ixódide, con 726 especies. Estas dos familias, Argácide e Ixódide, distribuidas en el país. Ahora, en un sentido sistemático, el grupo de las garrapatas está relacionado con otro grupo de ácaros llamados Holotírida, que son ácaros de vida libre, que se cree son carroñeros, y que en su conjunto, tanto los holotíridos como los ixódidos, se cree que tuvieron un ancestro común inmediato que también era carroñero. Recientemente, en el 2017, Peñalver y colaboradores nombraron una 4ª familia fósil, la familia Deinochrotidae, a partir de ejemplares que fueron colectados en ámbar de aproximadamente 99 millones de años del Cretácico. Se cree que estas garrapatas estuvieron asociadas con dinosaurios con plumas y bueno, la especie que representa a esta familia la nombraron Deinochroton draculi en honor al personaje de la novela de Bram Stoker, Drácula, ¿no? Por el hecho de ser estos organismos que se alimentan de sangre. Las garrapatas pues son animales que van a estar asociados a todos los grupos de vertebrados, tanto a reptiles, anfibios, a aves y a mamíferos. Se alimentan de sangre, todas ellas son hematófagos. Para encontrar a sus huéspedes utilizan una estructura que se llama órgano de Haller. Este órgano de Haller está presente en el primer par de patas de las garrapatas, en el último artejo, justo en el tarso. Y este órgano de Haller pues es un órgano sensorial que está conformado por sedas que prácticamente lo que van a hacer es detectar el CO2. Entonces, uno de los comportamientos que presentan estas garrapatas es subirse a la vegetación para esperar a sus huéspedes. Y lo que hacen es estirar el primer par de patas para como que capturar el CO2 de algún vertebrado que pueda pasar a su alrededor. Entonces es muy característico, digo, nosotros hemos ido al campo, las hemos encontrado, y si uno les llega a soplar a estas garrapatas, uno puede ver rápidamente cómo estiran el primer par de patas, ¿no? Justo utilizando este órgano para la detección de sus huéspedes. Una vez que detectan a sus huéspedes, se suben a él, se pasan un tiempo caminando sobre de él, encontrando el mejor lugar para fijarse.
Y para fijarse lo hacen con una estructura que es característica del grupo, que es el hipostoma. Este hipostoma lo podemos ver en vista ventral y es una estructura que se va a caracterizar por la presencia de dientecillos. Este hipostoma lo vamos a ubicar en lo que es el natosoma, que es un órgano, es la estructura característica del grupo de los ácaros, y esta estructura está conformada por lo que serían los quelíceros, son quelicerados, y por la presencia de los pedipalpos. Ventralmente encontramos el hipostoma. También en la base del natosoma vamos a encontrar estas estructuras que son las áreas porosas, que son importantes y que se presentan solamente en las hembras para recubrir los huevos. Entonces, a medida que van cortando con los quelíceros el tejido de sus huéspedes, van fijando la estructura esta conocida como hipostoma. En esta fotografía ustedes pueden ver cómo el hipostoma se introduce en la piel del hospedero para fijarse, y de hecho los dientecillos están en sentido contrario a cómo se introducen, justo para tener una buena fijación. Entonces prácticamente es una estructura que le va a servir a las garrapatas pues para poderse fijar, y a nosotros nos va a servir porque taxonómicamente es una estructura muy importante, ¿no? Para poder determinar las especies. Muchas veces cuando se arrancan las garrapatas de sus huéspedes, vemos que se llega a romper esta estructura, y bueno, pues eso nos mete a nosotros en aprietos porque obviamente necesitamos la estructura en muchos de los casos para poder determinar hasta nivel de especie. Ahora, las garrapatas pues se caracterizan por ser hematófagos, por ser invertebrados, artrópodos hematófagos, y son considerados como unas verdaderas bombas de sangre. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver cómo está la garrapata fijada sobre su hospedero, introducen los quelíceros junto con el hipostoma que les acabo de mencionar, esta estructura que sirve para fijarse, y los pedipalpos los van a dejar por fuera del hospedero. Vamos a ver que en algunas garrapatas es más evidente, a través de las glándulas salivales, que son unas que presentan en el cuerpo las garrapatas lateralmente, vamos a ver que empiezan a secretar también una sustancia cementante, y esta sustancia les ayuda pues para tener una mejor fijación, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos nosotros, esto que se ve de color amarillo representaría el cemento que secretan para poderse fijar. Y es por esa razón que a medida que pasan más los días, nos cuesta más trabajo quitarlas cuando se nos llegan a subir. Ahora, se van a estar alimentando de sangre, y la sangre prácticamente lo que hacen con ayuda de los quelíceros es romper los capilares y crean en el interior una especie como de charco, como una especie de piscina de la cual se van a estar alimentando. Pasa la sangre, pasan también, por ejemplo, agua, ¿sí? Esta agua puede regresar nuevamente al hospedero a través de las glándulas salivales. Si hay algún patógeno en la sangre, estos patógenos pueden pasar a la garrapata, y si la garrapata también presenta patógenos, los patógenos pueden pasar al hospedero. También vamos a ver que a través de las glándulas salivales que les acabo de mencionar, se pueden estar secretando otras sustancias importantes para la alimentación. Por ejemplo, se ha visto que pasa a través de las salivas anestésicos, o pueden pasar también anticoagulantes, muy importantes para que la alimentación se dé de manera fluida. La cantidad de sangre que pueden llegar a tomar algunas garrapatas es en algunos casos hasta 100 veces el peso de la garrapata. Y es por eso que la transformación de algunos estadios, principalmente las hembras, por ejemplo, como esta fotografía que ustedes ven aquí, es una hembra que ya se alimentó, pues es impresionante, ¿no? Muchas veces llegan a crecer hasta 5 veces el tamaño que tienen estos organismos sin haberse alimentado. Les comentaba al principio que en México tenemos representantes de dos familias, la familia Ixodidae y la familia Argácide.
La familia Ixodidae son conocidas como garrapatas duras y se les llama así porque van a presentar un escudo que recubre el cuerpo de estos organismos. En el caso de las hembras, este escudo se presenta en la región anterodorsal, mientras que en los machos el escudo va a recubrir todo el cuerpo. Otra característica que nos permite diferenciar esta familia de la familia Ergácidae es que en vista dorsal podemos ver lo que es el natosoma, esta estructura característica de los ácaros que les dije, donde están los pedipalpos y donde están los quelíceros. Si se fijan, si vemos a la pata en vista dorsal, pues se alcanza a ver muy bien justo esta estructura. Las larvas, bueno, el ciclo de vida de estas garrapatas incluye un estadio larval, un estadio ninfal y los adultos hembras y machos. Las larvas se caracterizan porque también van a presentar este escudo en la región anterodorsal y por presentar solamente 3 pares de patas, mientras que las ninfas van a presentar el escudo también en la región anterodorsal y 4 pares de patas. Los adultos, como ya les mencioné, el dimorfismo sexual es marcado, vemos la posición del escudo y pues ya van a presentar obviamente 4 pares de patas, además de la abertura genital, que es otro carácter que nos ayuda a diferenciar entre hembras y machos. El ciclo de vida de estas garrapatas puede incluir desde un solo hospedero hasta 3 hospederos. En el caso de las garrapatas que ocupan 3 hospederos, pues prácticamente lo que ocurre aquí es que de un huevo se libera la larva tiene que buscar al primer hospedero para alimentarse, una vez que ha ingerido la suficiente sangre, baja del hospedero y muda al siguiente estadio de desarrollo, que sería la ninfa. Las ninfas nuevamente tienen que buscar un segundo hospedero para alimentarse, y otra vez se alimenta y vuelve a bajar de ese hospedero. Y hasta llegar hasta los estadios adultos, estos se reproducen y la hembra nuevamente se vuelve a alimentar de sangre y una vez que está repleta, baja y empieza a ovipositar. ¿Sí? Entonces las larvitas nuevamente salen y tienen que buscar al nuevo hospedero. Sin embargo, hay ciclos de vida en donde solamente se presenta un solo hospedero, como en el caso de Rhipicephalus bophilus annulatus, que es una de las especies típicas de ganado, en donde vemos que las larvas, las ninfas y los adultos prácticamente viven asociados a un solo huésped. Y la larva es la única que baja para ovipositar y de esta manera se completa el ciclo de vida. El ciclo de vida de estas garrapatas, de las garrapatas duras, puede durar unos meses hasta años. Son ciclos de vida más cortitos si los comparamos con los de la familia Ergácidae. Y bueno, la hembra prácticamente lo que hace pues es alimentarse de una manera más o menos lenta y después cuando baja deposita todos los huevecillos en una sola puesta. Obviamente la cantidad de huevos que llega a depositar una sola hembra son miles de huevos, ¿no? Hay un registro, por ejemplo, de un máximo de 16,000 una sola hembra. Ahora, la otra familia, que es la familia Ergácidae, que son garrapatas consideradas como blandas, pues estas se van a caracterizar porque no presentan los escudos, ¿no? Estos escudos tan característicos de las garrapatas duras que les acabo de mencionar, pues las garrapatas blandas no las van a presentar. En cambio van a presentar un tegumento, más o menos como ustedes lo pueden ver aquí, es un tegumento de tipo medio correoso, que puede presentar diferentes estructuras, diferentes como ornamentaciones. En algunos casos, como tipo mamelones que se distribuyen en el tegumento de estos organismos. Además van a presentar otras estructuras, como lo ven ustedes aquí, esto que se llaman discos, que son importantes porque a partir de estas se fijan la musculatura, entonces son puntos de inserción para los músculos. Si se fijan, aquí en una vista dorsal,
no se alcanza a ver el natosoma, que les mencionaba que eso es muy característico de la familia Ixodidae. Aquí el natosoma no se alcanza a ver en vista dorsal. Entonces, prácticamente tenemos que voltear a la garrapata para poder ver esta estructura que es característica y que solamente puede ser observada en esta vista. Van a presentar, al igual que los ixodes, un estadio de larva, ¿sí? Y la larva se caracteriza porque va a presentar únicamente 3 pares de patas. Pero a diferencia de los ixódides, de la familia Ixodidae, pues vamos a encontrar varios estadios ninfales. Las garrapatas duras solamente tienen un estadio ninfal, mientras que los sargácidos van a presentar varios estadios ninfales. Es decir, que pueden tener varios huéspedes. Y el registro de número de ninfas, de estados ninfales, pues varía muchísimo, desde un solo huésped hasta 7 o más huéspedes, ¿no? Y después pues pasan a adultos. Obviamente aquí no hay las placas que nos ayudan a diferenciar entre hembras y machos. Lo que vamos a tener aquí que ver es la abertura genital para poder diferenciar entre hembras y machos. Estas garrapatas de la familia Ergácidae son garrapatas principalmente nidícolas, que las vamos a encontrar asociadas a los nidos de los hospederos. Entonces, son garrapatas que se guardan, por ejemplo, en cuevas o en sitios de descanso de muchos mamíferos y pueden estar viviendo aquí durante muchos años. Estas garrapatas son más longevas si lo comparamos con las garrapatas de la familia Ixodidae. Hay registros de garrapatas que han llegado a vivir hasta 10 años. Ahora, ¿cómo diferenciamos entre hembras y machos? Bueno, pues vamos a ver que en el caso de las hembras tenemos que buscar la región genital, el poro genital. En el caso de las hembras, estas van a presentar una abertura genital en forma de labios. De hecho, estas estructuras se llaman labios. Entonces, si tiene esta abertura genital en forma de labios, pues estamos hablando de una hembra, mientras que los machos van a presentar una abertura genital totalmente diferente, más o menos como una tapita, ¿no? Entonces, a veces cuesta trabajo diferenciar a estos organismos, poder sexar a estos organismos puede costar un poco de trabajo. Y también a diferencia de la familia Ixodidae, vamos a ver que los sargácidos, lo que hacen las hembras, se alimentan y una vez que se alimentan ponen una cierta cantidad de huevos. La hembra se puede estar alimentando varias veces y cada vez que se alimenta puede poner una puesta de huevos. El número de huevos en argácidos es completamente diferente, de unos 50 a unos 70 huevos por puesta, a diferencia de lo que les comentaba para la familia Ixodidae, que se sabe que pueden poner en una sola puesta miles de huevos. Ahora, otro aspecto que resulta muy interesante para las garrapatas, se sabe, les dije en un principio que son organismos, son arácnidos, están ubicados en esta clase, y al igual que los alacranes, las arañas, los amblipígidos, en donde se sabe que estos organismos pueden llegar a tener cuidado parental, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, los alacranes que llevan encima a sus crías, o las arañas, o en este otro caso los amblipígidos, ¿no? Para el caso de los ácaros no se había reportado este comportamiento, y bueno, nosotros en una colecta que tuvimos a una cueva en Yucatán llamada Calquetoc, una cueva muy grande, realmente muy, muy impresionante esta cueva, encontramos justo hasta el final, en donde estaban las poblaciones de murciélagos, en donde había grandes cantidades de guano, encontramos justo estas garrapatas moviéndose en el guano. Vimos que eran hembras que llevaban en el dorso a todas sus larvitas. Entonces, este comportamiento pues no se había referido para los ácaros, para el grupo de los ácaros, y bueno, nosotros en el 2012 reportamos este comportamiento.
Se colectaron ocho hembras que llevaban en el dorso a sus larvitas, y más o menos el número de larvas por individuo varió desde 105 hasta 466 larvas. Entonces el movimiento que tenían estos organismos, estas hembras con sus larvitas, un movimiento un poco más lento, y algo que se probó fue quitarlas de encima de la hembra para ver qué era lo que pasaba, y lo que se vio es que nuevamente se volvían a reunir todas encima de la hembra. O sea, se cepillaron de la hembra y luego se volvieron a juntar encima de la hembra. Pero cuando se hizo el experimento, viendo qué pasaba si se ponía un conejo al lado, se vio que una vez que se bajaban de la hembra, o sea, se cepillaban, se bajaban, y las larvas regresaban, pero al conejo, ¿sí? Entonces, de alguna manera detectaban a través de esta estructura del órgano de Haller la presencia de un hospedero, la presencia de CO2. Entonces llegaron, se alimentaron del conejo, pero bueno, después de unos días estas larvas murieron. Entonces se cree que pudo haber pasado esto porque pues no es su huésped normal. Los huéspedes normales que utilizan estas larvas, que son murciélagos, son la relación tal vez que hay entre estos dos grupos es como más estrecha. O tal vez la sangre del conejo no fue lo suficientemente nutritiva y por eso las larvas murieron, ¿no? Entonces no sabemos aquí qué es lo que esté pasando. Lo que creemos, una hipótesis que tenemos, es que muy probablemente estas hembras llevan a sus crías hacia las partes más altas, acercan a todas estas larvas hacia las partes más altas para que puedan alimentarse de los murciélagos. Porque si se imaginan ustedes, estoy hablando de que estas las encontramos en el guano, ¿sí? Pero estoy hablando de una cueva que tenía unas paredes completamente grandes, enormes, y uno podría pensar en ese momento, bueno, ¿cómo le hacen estos organismos para llegar hasta donde están los murciélagos? Entonces, bueno, una de las hipótesis que tenemos justo es que a lo mejor la hembra les ayuda a trepar por las paredes para acercarlas hasta donde están los murciélagos. Bueno, esto es en cuanto a las generalidades del grupo. De manera muy breve les hablé cuáles son las características de estas familias, de estas dos familias que están presentes en México. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la historia y la diversidad de garrapatas en el país. Bueno, pues el conocimiento de garrapatas en México viene desde tiempos prehispánicos. Se sabe del daño que éstas causaban tanto a animales silvestres como a animales domésticos y al humano. Estos artrópodos se conocían con diferentes nombres, en diferentes lenguas y en diferentes dialectos. Por ejemplo, en maya se les conoce como pech. Los zapotecas las nombraban como chechiñas. En tarascos como axuniambus. Los otomís las nombraban como Nacutcú, los guaves como Poit. En lengua comanche, que era una tribu que estaba ubicada en lo que ahora es Texas y Nuevo México, las conocían con el nombre de Cará. Los huastecos, por ejemplo, en San Luis Potosí, las conocían como Hetseem, principalmente haciendo referencia a una especie, a Ambleoma cayenense, cuyas larvas, que son conocidas como pinolillo, las llamaban como tip. De hecho, en la actualidad a muchas larvas de garrapatas las conocen como pinolillo, pero en términos reales el pinolillo era la larva de esta especie en particular, de Ambleoma cayenense. En Michoacán existe un lugar que se llama Turicato, que significa lugar de garrapatas, y en Campeche, bueno, el nombre Campeche significa garrapata de serpiente, ¿no? También hay otras localidades, por ejemplo en Guerrero, en el municipio de Juan R. Escudero, está la localidad de Garrapata, así se llama el lugar, y en Sinaloa hay una isla que se conoce como Isla Garrapatas, ¿no? Entonces obviamente las garrapatas son entre los ácaros más conocidos que la gente puede ubicar, ¿no? O sea, que la gente sabe
qué es una garrapata. Ahora, entre las primeras descripciones que se hicieron de garrapatas a partir de material colectado de México, está Ornitodorus coriaceus, que es esta garrapata que está aquí, Ornitodorus coriaceus, que la describe Koch en 1844. En este mismo trabajo, este mismo autor describe a Amblyomma dissimile y describe a Amblyomma ovale. También describe a otra especie, Amblyomma mixtum, la cual cae en sinonimia con Amblyomma cayennense. Koch era un entomólogo alemán, ¿sí? Entonces es de las primeras personas que trabajan en el país, que obviamente viene, colecta en el país y empieza a documentar las garrapatas de México. Sin embargo, bueno, esta garrapata que les decía aquí, Amblyomma mixtum, cae en sinonimia con Amblyomma cayennense. Y Amblyomma cayennense, pues era una especie que se distribuía desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Sin embargo, en el año 2013, a través de un estudio filogeográfico realizado por Lorenza Beati y colaboradores, se dan cuenta que esta especie que tenía una distribución tan amplia, pues en realidad no se trataba de una sola especie, sino de un complejo de especies. Esta fotografía representa al macho de Amblyomma cayennense, más o menos para que conozcan a la especie. Y bueno, justo a través de este trabajo pues se dan cuenta de que no era una sola especie, sino que en realidad era un conjunto de especies. Y un año más tarde, en el 2014, Nava y colaboradores asignan o restablecen el nombre para algunas de estas garrapatas incluidas en este complejo y dan el nombre a otras nuevas especies. En términos generales podemos decir que Amblyomma cayennense en sentido amplio, el complejo cayennense, está conformado actualmente por 6 especies, de las cuales Amblyomma mixtum es la que se distribuye actualmente en México. Y Amblyomma mixtum es la especie que les había comentado que había sido descrita en 1844 por Koch y que había caído en sinonimia con Amblyomma cayennense. Es decir, que vuelven a retomar, resurge el nombre de Amblyomma mixtum para México. Ahora, sin embargo, pues el primer investigador en estudiarlas formalmente en el país fue el naturalista Alfredo Duyé. Él empieza a trabajar con garrapatas de la familia Argácide y describe tres de ellas: Ornitodorus turicata en 1876, a Otobius megnini, que es seguramente una de las más conocidas, o a lo mejor han escuchado hablar de ella, que es la garrapata que vive en los canales auditivos, y a Arga sanchezi en 1887. Entonces, él fue uno de los primeros investigadores ya en trabajarlas de manera formal en nuestro país. Posteriormente, muchos otros investigadores comenzaron a trabajarlas, tanto investigadores nacionales como investigadores extranjeros, a finales del siglo XX y la primera mitad a finales del siglo XIX, perdón, y la primera mitad del siglo XX. Aquí tenemos algunos de los investigadores nacionales que comenzaron a estudiarlas durante a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Vemos a Gándara, que en 1910 publica un trabajo que se llama La plaga de las garrapatas, que está enfocada al estudio de Rhipicephalus bophilus annulatus, que es una de las especies características de ganado. Y también está entre estos investigadores uno de los trabajos más importantes, creo yo, el de los argácidos de México, que fue publicado en 1930 por Carlos Hoffman. Carlos Hoffman fue el padre de la doctora Anita Hoffman. Ahorita les voy a hablar de la doctora Hoffman, pero bueno, su papá fue uno de los personajes más importantes en la historia del estudio de los insectos en nuestro país, ¿no? Pero además, bueno, trabajó también
este grupo de garrapatas. Uno de los trabajos que yo considero que es uno de los más importantes en cuanto al estudio de garrapatas en el país es el publicado en 1962 por Anita Hoffman. Anita Hoffman es la hija de Carlos Hoffman y ella en este año publica el trabajo monografía de los Ixodoidea de México. En este trabajo, ella recopila información para 62 especies de garrapatas distribuidas en 14 argácidos y 48 ixódidos. Entonces, creo que es uno de los trabajos más importantes que hay en el país porque obviamente, además de recopilar toda la información que había hasta ese año, da nuevos registros de garrapatas para el país. 38 años más tarde, escribe el libro junto con López Campos en el 2000 de Biodiversidad de los Ácaros de México, en el que recopilan información sobre garrapatas, citando un total de 78 especies, distribuidas en 28 argácidos y 50 ixódidos. Posteriormente, bueno, se publican otros trabajos relacionados con garrapatas en México. Uno de ellos es el de ectoparásitos y otros asociados a mamíferos de México por Whitaker y Morales Malacara en el 2005, en el que refieren 47 especies de garrapatas asociadas con mamíferos. Y en el año 2008, Paredes León y colaboradores escriben este trabajo de metazoarios parásitos de anfibios y reptiles, en el que recopilan especies de garrapatas para estos dos grupos de vertebrados. Prácticamente, bueno, yo me incorporo a la Facultad de Ciencias, al Laboratorio de Acarología en el 2008, con un proyecto general sobre diversidad de garrapatas de México. Después de este proyecto, como lo mencionó Noé al principio, tuvimos otro que fue el de inventario de argácidos de cuevas de México de 2014 a 2016. Y después de este proyecto tuvimos este tercero sobre la riqueza de ectoparásitos asociados con mamíferos y su papel como vectores de bacterias en la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco, México, de 2018 a 2020. Todos estos proyectos enmarcados en un proyecto general que lleva por título Taxonomía y diversidad de ectoparásitos asociados con vertebrados silvestres. Entonces, a partir de estos proyectos, nosotros pudimos publicar una serie de trabajos relacionados con diferentes grupos de garrapatas para el país. Uno para el género Ixodes, otro para el género Amblyomma, otro para Dermacentor, y el último que publicamos en el año de 2019 para la familia Argácida. En cada uno de estos trabajos nosotros referimos las especies para cada uno de los géneros, o los géneros en el caso de Argácide. Referimos también los huéspedes asociadas con estas garrapatas. Damos claves de determinación taxonómica para las especies, presentamos mapas de distribución e imágenes para cada una de ellas. Y bueno, estos trabajos en conjunto con otros nuevos registros publicados en este año, en el 2020, dan un total de 109 especies de garrapatas para el país. Ahora sabemos entonces que en el país se distribuyen 109 especies, lo que representan el 11.5% de la diversidad mundial. Estas 109 especies están distribuidas en 35 que presentan distribución neártica, 32 con distribución neotropical y 42 que se distribuyen tanto en la región neártica como en la región neotropical. La familia Ixodidae actualmente está conformada por 6 géneros: el género Ixodes con 29 especies, el género Amblyomma con 25 especies, el género Dermacentor con 11 especies, Hemaphysalis y Rhipicephalus con 3 especies cada una, y este último género Robertsicus, que fue nombrado recientemente, solamente con una especie, Robertsicus elafensis.
Ahora, la familia Ergácidae está representada en nuestro país por 5 géneros. El género Ornithodoros, que es el más rico en cuanto a diversidad de garrapatas, con 25 especies, seguido de Argas, con 6 especies, Antrícola, 3 especies, Otobius, 2 especies, y Notoaspis, pues solamente una especie está representada en México. Tanto los géneros Ornithodoros, Antrícola y Notoaspis son garrapatas que suelen estar asociadas en cuevas. Entonces, muchos de los registros que tenemos nosotros para estos géneros, de estos géneros, corresponden a garrapatas que fueron encontradas en cuevas, asociadas con murciélagos. En cuanto a los registros de garrapatas que tenemos en México, los registros que se han dado, más o menos el 68% de los registros de garrapatas corresponden a mamíferos. El 16% de ellos corresponden a reptiles, el 14% corresponden a aves y lo que resta corresponde a anfibios. Entonces, la mayoría de los registros que tenemos hasta este momento, pues están relacionados con mamíferos. Ahora, en cuanto a los grupos de vertebrados con registros de huéspedes de garrapatas en el país, tenemos que los mamíferos presentan representación, están representados por 11 órdenes, en donde los quirópteros y los roedores presentan el mayor número de especies, o sea, como huéspedes de garrapatas. En cuanto a las aves, 8 órdenes son los que están representados, entre ellos los paseriformes son los más, el que presenta el mayor número de especies. Los reptiles, de los reptiles, 3 órdenes están representados, Squamata, que es el orden con el mayor número de registros de especies como huéspedes, seguido de testudines y de crocodilia. Y por último, para anfibios, pues solamente un orden es el que está representado, ¿no? El orden Anura. Ahora, no quiero decir con esto, o sea, falta mucha información aquí en cuanto a los mamíferos que todavía faltan por estudiar, ¿no? Hay muchos mamíferos que nunca se han, o mamíferos y en general vertebrados que no se han estudiado y que obviamente necesitamos colectar más para ver si podemos encontrar más registros de garrapatas. Ahora, no quiero decir con esto que las garrapatas las vamos a encontrar una garrapata, una especie de vertebrado, pero pues es un hecho que necesitamos hacer nuevas colectas, que necesitamos ampliar el número de huéspedes que podemos analizar y también tenemos que ampliar, geográficamente hablando, tenemos que ampliar las localidades en donde no se ha trabajado. Aquí, por ejemplo, este es parte de los resultados que tenemos del proyecto que comenzamos en Chamela. Chamela es una reserva de la cual se conocía mucho sobre los vertebrados que habitan en esta región, pero en cuanto a los invertebrados, solamente algunos grupos estaban representados. Obviamente, las garrapatas, pues a nadie le importan mucho, y no se conocía mucho sobre qué especies eran las que estaban viviendo en esta región. Lo que vimos es que pues las garrapatas no son tan específicas de sus huéspedes, es decir, la especificidad no es de 1 a 1, una especie de garrapata por un huésped o por una especie de vertebrado, sino vamos a ver que las garrapatas son como más generalistas, ¿no? De hecho, algunas de ellas se llegan a alimentar de hospederos que no están relacionados y algunas de ellas utilizan pues el recurso que está presente. Por ejemplo, aquí vemos en el caso de Amblyomma mixtum, que es esta que está aquí, Amblyomma mixtum, y esta es Amblyomma ovale. Ambas especies se pueden estar alimentando, por ejemplo, de didélfidos y se pueden estar alimentando de carnívoros. Entonces aquí, pues prácticamente entre estos dos grupos no hay como una relación directa, muy estrecha, y la garrapata pues se va por el recurso, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Amblyomma oblongobutatum, que es la letra F, prácticamente es una garrapata que la vamos a encontrar
tanto en didélfidos, como en carnívoros, como en lepóridos y también en felinos. Entonces es una garrapata que tiene un espectro amplio de huéspedes. Y esto pues yo creo que también está relacionado un poco con el ciclo de vida que presentan las garrapatas, ¿no? Los diferentes estadios que podemos encontrar, y en cada uno de estos estadios pues prácticamente las garrapatas lo que hacen es alimentarse de lo que haya, ¿no? Si está tal vez un huésped que usualmente suele estar, pues se van a estar asociados a estos, pero si no hay huéspedes, pues ahora sí que toman lo que puede haber, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de las garrapatas? O sea, cuando hablamos de la importancia del grupo, pues tal vez se nos viene a la mente desde el punto de vista médico veterinario. Pero yo creo que antes de hablar de este punto, sin duda es importante, tendríamos que referir que las garrapatas forman parte de la diversidad biológica. Y yo creo que ese es uno de los puntos que se nos ha olvidado un poco a muchos, ¿no? Los parásitos en general son un componente más de la diversidad biológica y rara vez son incluidos en listados faunísticos. Yo creo que después de lo que estamos viviendo en estos momentos, pues vamos a tener que considerarlas más, no solamente a las garrapatas, sino a parásitos en general, el saber en dónde habitan, con quién se relacionan, con quién interactúan, es algo muy importante que debemos de saber, ¿no? Y más considerando que muchas especies de garrapatas están asociadas también al humano, y que las garrapatas obviamente van a ser importantes porque muchas de ellas van a ser vectores de patógenos. Entonces sí necesitamos como cambiar un poco la conciencia y entender que las garrapatas en primer lugar forman parte de la diversidad biológica, y después podemos citar toda la importancia del grupo. ¿Cuántas especies se conocen para México? Yo les había mencionado que para México tenemos 109 especies. Y si se fijan, bueno, aquí nos podemos sentir orgullosos porque tenemos el primer lugar de garrapatas. México, con 109 especies, ocupa hasta el momento el primer lugar de garrapatas para América. Seguido, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 92 especies de garrapatas. Brasil tiene 70 especies. Colombia, 58 especies, Argentina, 55 especies, y Panamá, hasta el momento, bueno, se sabe que son 49 especies. Pero bueno, yo creo que México tiene esta diversidad tan alta, entre otros factores, por el hecho de la confluencia de estas dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical. Desde el punto de vista médico y veterinario, pues no podemos negar que las garrapatas son importantes, ¿no? O sea, de hecho, hay muchas personas en el país que están trabajando justo este aspecto en particular de las garrapatas. Se sabe que son transmisores de patógenos, pueden transmitir, por ejemplo, protozoarios, virus, bacterias, causantes de un gran número de enfermedades, tanto animales silvestres y animales domésticos, incluyendo al hombre, en lo que se conoce como zoonosis. Este término seguramente ustedes lo han escuchado y es uno de los términos que en los últimos meses hemos escuchado mucho, justo por la importancia, ¿no?, de la pandemia que estamos viviendo. En este sentido, podemos decir que las garrapatas son considerados como vectores. Las garrapatas van a llevar el patógeno de un huésped y estos patógenos se pueden transmitir por dos mecanismos. Transováricamente, de la hembra a la larva, y transestadialmente, una vez que la larva se ha alimentado de un huésped que está parasitado, pues el patógeno pasa a la larva y a medida que va mudando, va pasando por ninfa y adultos, va transmitiendo también el patógeno. ¿Cuál es el papel de los vertebrados aquí? Los vertebrados juegan un papel muy importante como reservorios, amplificadores de los patógenos. Es decir, que van a mantener las formas infectantes de un parásito
sin enfermarse, entre comillas, o presentando síntomas no tan fuertes de la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver que muchos vertebrados, entre ellos muchos mamíferos, son reservorios de muchas enfermedades, ¿no? De muchos patógenos que causan enfermedades. Ahora, por lo que se refiere a la detección de patógenos en garrapatas, son muchos los trabajos que se han realizado por investigadores mexicanos. Se han detectado en el país, por ejemplo, bacterias de los géneros Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Bartonella, y también se han detectado protozoarios, por ejemplo, de los géneros Babesia, Theileria y Hepatozón. Durante la primera mitad del siglo XX, varios investigadores trabajaron con borrelias causantes de fiebre recurrente. La fiebre recurrente pues es una enfermedad febril que, como su nombre lo dice, es recurrente. Puede haber la presencia de cefalea, de mialgias, de vómito. Y bueno, esta es una de las primeras investigaciones que se hicieron con estos organismos durante la primera mitad del siglo XX. En 1942, justo aquí están listados algunos trabajos que se hicieron durante esta primera mitad. En 1942, destacando el trabajo de Mazzotti en este año, porque confirma la presencia de Borrelia turicate sobre una garrapata, Ornithodorus turicata. En 1949, Mazzotti describe a Borrelia dugesi sobre dos especies de garrapatas, Ornithodorus dugesi y Ornithodorus turicata. Y en 1956, Davis describe a Borrelia mazzotti sobre Ornithodorus thalaje. Esta última borrelia, que fue descrita en 1956, fue a partir de ejemplares que colectó Mazzotti en 1953 sobre Ornithodorus thalaje en Chiapas. Entonces Mazzotti prácticamente se los pasó a Davis y Davis se dio cuenta de que se trataba de una nueva especie, la describe y la nombra como Borrelia mazzotti en honor a Mazzotti, ¿no? De alguna manera como que le regresa ahí el favor. Y bueno, pues estas son las tres especies que están implicadas en lo que se conoce como fiebre recurrente en el país. Ahora, por otro lado tenemos las borrelias causantes de borreliosis de Lyme o enfermedad de Lyme. Esta enfermedad, que seguramente han escuchado ustedes hablar de ella, de la enfermedad de Lyme, es causada por una espiroqueta llamada Borrelia burgdorferi, que en sentido amplio está conformada por entre 11 y 18 especies, ¿no? Aquí hay como una discusión entre cuántas son las especies que se incluyen dentro de este complejo conocido como Borrelia burgdorferi. Algunos autores refieren que son 11 y otros dicen que son 15 y otros más dicen que son 18. Pero lo cierto es que en el país pues son 3 las que se han citado. Borrelia burgdorferi, sensu estricto, en humanos y animales, Borrelia afzeli en humanos y Borrelia garini en humanos. El estudio de estas borrelias causantes de borreliosis de Lyme comienza más o menos en los años 90 con el trabajo de Maradiaga y Ceseña en 1991 sobre eritema crónico migratorio asociado a artritis. En 1994 también se publica otro trabajo sobre enfermedad de Lyme con el informe de 2 casos. Y en 1999 se presenta este trabajo sobre la sugerencia de la presencia de Borrelia burgdorferi en México. Después de estos trabajos, bueno, ustedes pueden encontrar en la literatura muchos otros trabajos que hablan sobre la enfermedad de Lyme en el país. Esta enfermedad de Lyme es una enfermedad que se presenta o que se caracteriza por dolor de cabeza, por fatiga, empieza como si la persona tuviera un resfriado,
con dolor de cabeza, fatiga, la presencia de una erupción característica llamada eritema migrans, que se presenta en un 60 o en un 80% de los pacientes. Este eritema migrans se presenta justo así, como unos halos de color rojo alrededor de la mordida de la garrapata, y pues es algo característico, ¿no? No en todos los casos se presenta, pero en muchos de ellos sí. Entonces, sí puede ser importante la detección de este tipo de erupciones como para determinar, o sea, si se sabe que se salió al campo y que a lo mejor se me subió una garrapata, si yo observo después de varios días la presencia de este eritema, pues entonces tendría que estar yo alerta de que muy probablemente puede ser esta borrelia, ¿no? Es importante revisarse entonces cada vez que se va al campo, revisar que no traigamos ninguna garrapata encima. Muchas veces se suben las ninfas o las larvas, que son muy pequeñitas. Hay veces que no se notan hasta que empiezan a alimentarse y empiezan a crecer, que es cuando nosotros notamos su presencia sobre nosotros. Pero es importante quitarlas. De hecho, cuando se recomienda que cuando uno va al campo, en las noches, por lo regular, sí tomemos el tiempo y el cuidado de podernos revisar para quitar cualquier garrapata que traigamos encima. La transmisión del patógeno se da entre 36 a 48 horas después de la mordida, entonces sí es importante quitarlo o quitar a la garrapata lo antes posible. Se sabe que en el país, en México, están implicadas las garrapatas del género Ixodes, como Ixodes scapularis, que es bien conocido como el vector competente de la enfermedad. También está Ixodes kingi, Ixodes tejanus, Amblyoma americanum, especies del género Amblyoma americanum y Amblyoma mixtum, ¿no? Que pueden estar relacionadas con la transferencia de este patógeno. Y bueno, pues Amblyoma mixtum es una de las especies más distribuidas en el país, entonces sí hay que tener como cierto cuidado. Ahora, en el trabajo, es un trabajo que salió publicado justo en este año de Colunga Salas, en donde refiere que como parte de esta enfermedad existen 6 órdenes de mamíferos implicados: Artiodáctila, carnívora, lagomorfa, perisodáctila, primates y rodentia. Específicamente para el complejo Borrelia burgdorferi en un sentido amplio, son 15 las especies que pueden estar implicadas como vectores como reservorios de la enfermedad, y específicamente para Borrelia burgdorferi, en un sentido estricto, serían 4 especies de mamíferos las que están implicadas: Vulpes macrotis, Basariscus astutus, Silvilagus floridanus y obviamente el humano. Vean, aquí les puse esta imagen del ciclo de vida de Ixodes scapularis, que es el vector competente más importante para esta enfermedad. Es una especie que su ciclo de vida puede durar hasta 3 años y obviamente pueden estar implicados como reservorios, pues varias especies de mamíferos, como les acabo de mencionar. Ok. Bueno, a principios del siglo XX, Howard Taylor Ricketts, médico pionero en el estudio de la enfermedad de la fiebre manchada de las montañas rocosas, llega al país en 1909 con su asistente Russell Wilder para trabajar con lo que se conocía en ese entonces como tabardillo, que ahora sabemos que se referían al tifo epidémico. Entonces, el doctor Ricketts llega al país a sabiendas que existe un padecimiento que es parecido a lo que se conocía en Estados Unidos como fiebre manchada. Entonces llega muy interesado en conocer qué es lo que estaba pasando en el país. Sin embargo, en 1910, un año más tarde, se infecta mientras aislaba al agente etiológico del tifo epidémico y muere. De hecho, fallece aquí en la Ciudad de México. Años más tarde, se da el nombre al agente etiológico del tifo epidémico, Rickettsia prowazekii, en honor a Ricketts, y en honor también a Prowazekii, que era otro investigador que también estaba estudiando el tifo epidémico y que también muere.
Entonces, de alguna manera les dedican a ambos la especie. La especie Rickettsia rickettsii, causante de la fiebre manchada, pues se la dedican a Ricketts, y de hecho el orden Rickettsiales, donde se ubican estas dos especies de Rickettsias, pues está dedicado justo a este investigador, a Ricketts. El estudio de Rickettsias en México, causantes de la fiebre manchada de las montañas rocosas, se retoma en los años 40. En 1943, Bustamante y Varela identifican esta rickettsiosis en el país, justo en los estados de Sinaloa y Sonora, en 1943. En 1944, Ortiz Mariot, Bustamante y Varela detectan al agente etiológico de la fiebre manchada de las montañas rocosas en el país. Este agente etiológico pues, es la especie Ripicephalus sanguineus, que es la especie típica que encontramos en los perros. Para el 46, Bustamante, Varela y Ortiz Mariot encuentran a Amblyomma cayennense en Veracruz como otro vector importante de esta riqueza causante de la fiebre manchada. Y en 1953, Silva, Goitia y Elizondo publican un trabajo titulado Estudios sobre fiebre manchada en México, en el que además de recopilar toda la información que se sabía hasta ese momento sobre esta enfermedad, citan nuevos vectores, ¿no? o nuevas garrapatas infectadas naturalmente de la familia Argácide, Ornithodoros ley y Otobius lagophyllus. Bueno, después de esto de 1953, después de estos trabajos que se hicieron durante esta primera mitad del siglo XX, más o menos por los 90s, se retoma el estudio de las riquezas en todo el país, y todo lo publicado hasta el 2011 es recopilado en el trabajo publicado por Labruna y colaboradores sobre rickettsiosis en América Latina, el Caribe, España y Portugal. En este trabajo se recopilan 5 especies de riquezas para México, Rickettsia rickettsii, información, bueno, toda la información que había hasta ese año sobre riquezas en México, Rickettsia rickettsii, Rickettsia felis, Rickettsia acari, Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi. Y a partir del 2016 se retoma o se vuelve de nuevo a incrementar el número de registros de riquezas para el país, sumando un total de 13 especies de riquezas hasta el momento que tenemos registradas para México, siendo sin duda Rickettsia rickettsii la más importante porque es la más patógena de las bacterias. Ustedes pueden ver que pues hay varias garrapatas que están implicadas, que obviamente salieron positivas hacia estas bacterias. Entre ellas tenemos, por ejemplo, Amblyomma mixtum, asociada con Rickettsia amblyommatis, Ornithodoros yummatensis con Rickettsia lusitaniae, no sé, Ripicephalus sanguineus, asociada con Rickettsia massile. O sea, sí tenemos aquí como información sobre las garrapatas, ¿no? Que han salido positivas con estas riquezas. Quizás lo que falta un poco es conocer cuáles son los huéspedes que están relacionados en el ciclo de vida de estas riquezas, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, se sabe, no sé, en Ripicephalus sanguineus, se sabe que fue colectada en un perro, pero no sabemos si el perro estaba infectado. Entonces, bueno, lo que falta hacer en este sentido, pues es explorar un poco más el estudio en vertebrados. En particular, pues Rickettsia rickettsii les decía que es la más patógena de las riquezas y es la causante de la enfermedad de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Esta enfermedad comienza con fiebre, con dolor de cabeza, náusea, vómito, puede haber dolor de estómago, dolor muscular, y se puede llegar a presentar un exantema maculopapular, que es esta fotografía. Ustedes pueden ver estas manchitas, es conocido esto como exantema.
Esta enfermedad es una enfermedad que puede ser mortal. Es una enfermedad aguda que puede llegar a causar la muerte o puede llegar algunas personas que logran recuperarse pueden presentar daños permanentes. Y entre los daños permanentes que se han citado para esta enfermedad está la amputación de piernas, dedos, debido al daño en los vasos sanguíneos. Esta bacteria, estas bacterias son bacterias intracelulares que van a ocasionar daño en vasos sanguíneos. Entonces, de ahí el exantema que es como muy, muy característico. Y en algunos casos, pues, se empieza a necrosar el tejido y pues se tiene que dar la amputación tanto de brazos, piernas, dedos, ¿no? Puede haber también pérdida auditiva, puede causar parálisis y puede también causar discapacidad mental. Es una enfermedad que si se detecta a tiempo puede ser curada a través del uso de la doxiciclina, que es el tratamiento que comúnmente se da. Pero bueno, esto se debe dar en los primeros días una vez que se detecta, porque después puede llegar a complicarse la situación, la enfermedad, y entonces la persona puede llegar a morir, ¿no? Es una de las enfermedades que actualmente en el país se está muy alerta. Cada año, no sé si han escuchado ustedes para el norte del país, muchos de los casos que se han presentado en Baja California y en Sonora han causado la muerte de muchas personas, ¿no? Es una enfermedad que se considera como reemergente para México. Y de hecho, bueno, les puse esta imagen de un artículo que fue publicado en el 2019 sobre los brotes de fiebre manchada en el país. Se pueden ver en color rojo, que son los brotes actuales o los últimos que se han dado para México, y vean cómo los sitios así donde se ha presentado esta enfermedad en los últimos años, pues están Mexicali, y está Sonora, por ejemplo, está la región de la Laguna y está también Yucatán, ¿no? Y también de manera histórica podemos ver los que están en azul más fuerte, son como los registros históricos que se tienen para el país, que corresponden también a lugares en Sonora, en Sinaloa, por ejemplo, y en la región de la Laguna, donde muchos investigadores que ya les hablé, pues estuvieron trabajando durante la primera mitad del siglo XX. Y bueno, para esta enfermedad se sabe que los perros son reservorios amplificadores, juegan un papel muy importante en la enfermedad, en el mantenimiento de la enfermedad. Y además los perros son los que van a llevar al vector primario, que en este caso es Rhipicephalus sanguineus, que es la especie típica de perros que podemos encontrar en los perros, pues estos van a ser los vectores primarios. Se sabe también que los roedores están involucrados en el ciclo de vida de Rickettsia rickettsii. Y pues hay trabajos, por ejemplo, Susan Gutiérrez en el 2014 pudo detectar varias especies de roedores positivos para este patógeno, entre ellos algunos del género Peromyscus, Neotomodon, Microtus, Ritrodontomis. Y nosotros, por ejemplo, detectamos garrapatas positivas para este patógeno sobre un lince. Entonces, bueno, pues aquí no sabemos muy bien qué le pasa al lince, pero sí sabemos, por ejemplo, que los perros que llegan a tener estas garrapatas y que les transmiten el patógeno, pues obviamente se pueden llegar a morir. Entonces, en este sentido, falta, yo creo que trabajar un poco más en cuanto al ciclo de vida silvestre de la enfermedad. Otro de los aspectos importantes cuando hablamos de garrapatas, pues es el control de las garrapatas. Si ustedes ven esta imagen, pues realmente es horrible ver el número de garrapatas que trae este pobre animal en la oreja. Y bueno, este es uno de los problemas reales que se tiene para el país, un problema que yo creo que viene desde hace mucho tiempo atrás, y que es un problema con el que se tiene que estar lidiando pues todos los días, ¿no? Las personas que trabajan con ganado, que tienen ganado, pues es uno de los problemas que está siempre presente.
En este sentido, pues de manera muy general, yo les puedo decir que justo en 1909, tal vez esto comenzó mucho antes. Les hablé al principio de los trabajos de Gándara en 1910, que empieza él como a ubicar a estas garrapatas como vectores importantes incluso de enfermedades para el ganado. Entonces, se conocen estas garrapatas, el daño que causan desde hace muchos años atrás, ¿no? Pero justo en 1969, la Secretaría de Agricultura y Ganadería se encarga de hacer un programa dirigido a ganaderos para el control de las garrapatas. En 1975, el gobierno federal crea lo que se conoce el Fideicomiso Campaña Nacional contra la Garrapata, cuyo objetivo pues era obviamente controlar la garrapata en todo el territorio nacional. Y por garrapata se entendía estas garrapatas que estaban ubicadas dentro del género Bophyllus, ahora Rhipicephalus bophyllus, que son dos las que se distribuyen en el país, Rhipicephalus bophyllus annulatus y Rhipicephalus bophyllus microplus. Y las especies, además de Amblyomma, que están asociadas, algunas de estas especies asociadas con ganado, como Amblyomma, por ejemplo, cayennense, Amblyomma mixtum, ¿no? Bueno, entonces la campaña estaba como enfocada a poder combatir estas especies que se asociaban con el ganado. Entonces, en 1975, cuando se crea este fideicomiso, se menciona que esta campaña pues debe de incluir el conocimiento sobre baños de inmersión, la adquisición de ixodicidas, la supervisión de la campaña y la construcción de un Centro Nacional de Parasitología Animal. Esta campaña funcionó bien desde 1975 hasta 1984, cuando se cancela la campaña, y no fue sino hasta 1995 que a través del Diario Oficial de la Federación Mexicana crean otra campaña que nombran como Campaña Nacional contra la Garrapata Rhipicephalus bophyllus, ya como más enfocada únicamente a estas dos especies, Microplus y Annulatus, que se distribuían en el país y que se sabía que eran especies que causaban problemas realmente serios en el ganado. Por ejemplo, la disminución en la producción de carne y leche, la transmisión de enfermedades como la babesiosis bovina y la anaplasmosis, el daño en piel y por lo tanto daño en la disminución en la productividad. También se sabía que estas especies limitaban la introducción de razas altamente especializadas y además se sabía pues, que podían llegar a causar la muerte en animales, ¿no? Pérdida por la presencia de estas garrapatas. Entonces, esta nueva campaña también fue cancelada justo en el 2013 y a partir de este momento, pues el gobierno dice, bueno, yo voy a dejar a los particulares para que ellos manejen todas las medidas sanitarias que tengan que llevar a cabo para prevenir la diseminación de este tipo de parásitos y de alguna manera, pues erradicarlo eventualmente. Entonces, si ustedes entran a la página de la Secretaría de Agricultura, se van a dar cuenta y si buscan información sobre la situación actual de la campaña nacional para el control de la garrapata Bophyllus, se van a dar cuenta que aparece este mapa. Y en este mapa ustedes pueden ver que hay 4 zonas que se marcan. Una que es la zona libre, que es la de color verde, ¿sí? Donde se sabe que no hay garrapatas. La otra, la zona de erradicación, que es la que está en amarillo. Y el resto del país, pues, está en lo que se denomina como zona de control, ¿no? Entonces, prácticamente es una zona que está controlada. Entonces, bueno, prácticamente esto es lo que se sabe de la situación actual de esta campaña nacional para el control de garrapatas. Y bueno, pues en este sentido que se ha hecho ya de manera independiente, pues obviamente cada persona que tiene animales, pues ve la forma de lidiar con estos animales.
En el 2014, el doctor Roger Iván Rodríguez Vivas publica este artículo sobre el control integrado de la garrapata en la ganadería bovina. Y bueno, él habla sobre el problema real que se tiene en el país con estas dos especies, Rhipicephalus bophyllus annulatus y Rhipicephalus microplus, y habla en este artículo sobre las alternativas que se tienen en el control de las garrapatas. Estas alternativas incluyen, pues sería lo del control químico, el uso de ixodicidas y el control no químico, que implica pues la selección de huéspedes, por ejemplo, no resistentes, que ese es otro de los problemas. Los ixodicidas causan resistencia, entonces como método de control no químico sería seleccionar aquellos huéspedes que no son resistentes. Utilizar en algunos casos depredadores naturales, por ejemplo, hay unas aves que se alimentan de garrapatas. La rotación, descanso y quema de praderas, que se sabe que puede ayudar un poco para controlar a las garrapatas. El tipo de vegetación, hay a lo mejor ciertos pastos que ayudan para que la garrapata no se pueda fijar, o algunos pastos que secretan sustancias que hacen que las garrapatas se peguen y entonces puedan morir por la temperatura, o el uso también de vacunas. Esto de las vacunas, pues también es algo que actualmente se está trabajando, se estuvo utilizando durante un tiempo, pero actualmente pues no se sabe muy bien cuál podría ser una buena vacuna. En este trabajo, estos autores hablan sobre el control integrado, es decir, el uso de lo que les acabo de mencionar. El uso de diferentes ixodicidas, ¿no? Por ejemplo, ellos en Yucatán, porque estos autores son de Yucatán, entonces comparten el método que han utilizado, la forma esquemática, de manera esquemática, el control integrado que ellos han utilizado sobre garrapatas, utilizando varios ixodicidas, el uso, por ejemplo, de hongos entomopatógenos y también la propuesta de una vacuna, que en este caso sería la Agavac, pero creo que esta vacuna actualmente ya no está en uso. Se está trabajando en otras vacunas. Bueno, ya para casi terminar, hay otro aspecto importante que no se conoce sobre garrapatas mucho, que es la parálisis que pueden llegar a causar estos organismos a través de toxinas que son secretados en la saliva de las garrapatas. La parálisis por garrapatas es una parálisis de tipo progresiva, de tipo flácida y se da de manera ascendente. En humanos comienza, por ejemplo, con debilidad en músculos, pérdida de coordinación motora y de sensibilidad y muerte también por fallo respiratorio. En el país se tienen 2 casos reportados sobre parálisis por garrapatas. Uno en 1969, publicado por la doctora Anita Hoffman, de un investigador en Valle de Bravo, en el Estado de México, que comenzó con dolor en el brazo, que había comenzado con un dolor en el brazo izquierdo. El brazo prácticamente se le estaba paralizando y además un enrojecimiento muy característico, ¿no? Se dan cuenta de que lleva pegada una garrapata, se la quitan, se la mandan a la doctora Anita Hoffman y la identifica como Ixodes tansitarius. Después de que le quitan al investigador esta garrapata, pues prácticamente se recupera, o sea, desaparecen las molestias. El otro caso, este es más reciente, del 2011, es referido por Espinosa Gómez, de un hombre de 22 años en un área rural en Cihuatlán, Jalisco, que había tenido contacto con ganado. A él se le retiran cinco garrapatas de la especie Amblyomma maculatum. Y bueno, él ya presentaba paraplegia flácida, arreflexia y dificultad para respirar, disnea. Entonces, prácticamente después de que se le retiran las garrapatas, el paciente mejora. Entonces, son de los 2 casos, de los poquitos casos que se conocen en México sobre parálisis de garrapatas. En otros países, por ejemplo, en Australia, se ha trabajado más sobre este tema. Se sabe, inclusive se tiene el suero que se utiliza para contrarrestar
un poco esta situación. Y yo creo que resulta como muy interesante lo que ocurre con estas garrapatas, ¿no? Como les digo, en Estados Unidos y en Australia es donde se ha trabajado un poco más sobre esto de parálisis por garrapatas. Ahora, la parálisis pues no solamente se da en los humanos, sino también se puede presentar en otros vertebrados. Este es un ejemplo, no en México no hay registros hasta donde yo sé, no tengo ningún registro sobre vertebrados que hayan quedado paralizados por alguna garrapata, pero este es un artículo que salió publicado en el 2007 de una serpiente, Coluber constrictor, en Florida, que estaba en estado letárgico. Se dan cuenta que trae pegada una garrapata del género Amblyoma rotundatum, que es una garrapata, pues podríamos decir que se relaciona con reptiles. Y después de que se la quitan, se dan cuenta de que la serpiente se recupera, ¿no? 18 horas después de que le quitan la garrapata, la serpiente regresa a la actividad normal. Entonces, estas sustancias que son secretadas por las garrapatas son un tipo toxinas que son secretadas por las glándulas salivales de las garrapatas a la hora de la alimentación, provocando o pudiendo llegar a causar parálisis. Bueno, finalmente, pues sabemos que para el país, como les mencionaba al principio, pues hay muchas personas que están trabajando actualmente, muchos investigadores que están trabajando diferentes líneas de investigación sobre garrapatas en el país. Hice un ejercicio como para ver en los últimos 10 años qué es lo que se está trabajando sobre garrapatas y encontré que, bueno, pude dividir todos los trabajos más o menos en 6 líneas de investigación. Muchos de los trabajos que se han realizado están enfocados hacia patógenos, hacia la detección de patógenos tanto en garrapatas como en humanos, en animales domésticos y silvestres. Y estamos hablando aquí de patógenos como bacterias, como ya lo mencioné, rickettsias, borrelias, ehrlichias, anaplasmas, bartonelas y protozoarios, ¿no? Como babesia, hepatozón, eileria. Hay más trabajos asociados con garrapatas duras de la familia Ixodidae que con argácidos. Eso es lo que se tiene publicado en cuestión de patógenos. En cuanto a control de garrapatas, también hay varios trabajos que se han publicado en los últimos 10 años, principalmente con cuestiones de resistencia, garrapatas de ganado, desarrollo de vacunas y el impacto económico de estas garrapatas sobre aspectos de ganado. También hay otra línea que podría ser llamada como diversidad genética, en la que se han estudiado principalmente 3 especies, Rhipicephalus bophilus microplus, que es la especie de ganado, Rhipicephalus sanguineus, la especie del perro, causante de la enfermedad de Lyme, y Amblyoma mixtum. En cuanto a ecología, pues se están trabajando en aspectos como niveles de infestación, no sé, prevalencias, abundancias, intensidad promedio, y algunos artículos que tocan el tema de implicaciones de cambio climático. En cuanto a taxonomía sistemática, bueno, aquí se está trabajando sobre garrapatas de animales domésticos, garrapatas de animales silvestres y garrapatas blandas, los argácidos. Y finalmente nombré un último, como otros, sobre aspectos relacionados como microbiota en general de garrapatas, y en particular hay un trabajo sobre argácidos, y el aspecto social de enfermedades causadas por garrapatas. Entonces, estos son como las líneas de investigación que en los últimos 10 años se han llevado a cabo en el país por muchos investigadores, por mucha gente que está trabajando en México con todos estos aspectos sobre garrapatas. Entonces, bueno, creo que esta sería la última. Pues, muchas gracias. Sí, gracias, doctora María del Carmen. De hecho, si puedes prender tu cámara para que
mandan saludos y felicitaciones de varias partes del país, de Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, pero también de otros países como El Salvador. De hecho, algunas de las preguntas, bueno, aparte de felicitaciones, también me sumo a las felicitaciones. Estuvo una excelente conferencia, realmente muy, muy ilustrativa e informativa. Jenny, también felicidades, y dice, ¿cómo se puede quitar las garrapatas sin dejar las partes bucales en la piel? Bueno, ese es un reto, inclusive hasta para nosotros, que a lo mejor hemos sacado más garrapatas. Por lo regular utilizamos pinzas de punta fina, las tomamos lo más cercano a la base y a partir de ahí damos un jalón hacia arriba, en un ángulo más o menos como de 90 grados, levantamos un poco la garrapata y damos el jalón hacia arriba. Y eso ayuda un poco para que salga completo el hipostoma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que dependiendo ahí del género y de las especies, el hipostoma puede variar en cuanto a la longitud y en cuanto al ancho, ¿no? El grosor del hipostoma. En el caso de ixodes, por ejemplo, suelen tener hipostomas un poquito más largos y más delgados. Entonces, inevitablemente se llegan a romper. Si el huésped de alguna manera se sacrifica para poder hacer otros estudios, lo que se recomienda es cortar alrededor del hipostoma y sacarlo con un poco de piel, ¿no? Para que ya en el laboratorio con más cuidado se pueda limpiar y se pueda sacar completo. Pero si no se sacrifica el huésped, o sea, si estamos hablando ya de otros mamíferos más grandes, que obviamente no vamos a sacrificarlos por una garrapata, pues prácticamente lo que se hace ahí es esto que te digo, ¿no? O sea, se utilizan las pinzas y se da el jalón hacia arriba para intentar sacarlo lo más completo posible. Perfecto. Gracias. Y también, por ejemplo, te mandan saludos desde Panamá, pero creo que también ya contestaron. Bueno, una vez extraídas las garrapatas, ¿cuál es el mejor fijador o conservador? Sería el alcohol al 70. Y el mismo Henry de Panamá pregunta, ¿cómo puedes aclarar las estructuras de la garrapata antes de montarlas? Bueno, el mejor fijador pues es el alcohol y dependiendo de los objetivos que vayas a tener, ¿no? Por ejemplo, si lo vas a querer para una colección, pues a lo mejor guardarlos en alcohol al 70-80 y prácticamente tomas la garrapata, la sacas y la depositas directamente en el alcohol. Si es para biología molecular, pues a lo mejor lo más recomendable es guardar a las garrapatas en alcohol al 96. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Sí, era para poder aclarar las estructuras. Para aclararla. Bueno, en realidad aquí lo único que se monta para estudiarlas son las larvas. Y utilizamos potasa, por ejemplo, para aclararlas, y después de aclararlas se montan en líquido de Hoyer, pero solamente las larvas. Las ninfas y los adultos se mantienen en el alcohol y cuando las vas a estudiar las sacas y las observas directamente al microscopio. O sea, esas no se montan, los adultos y las ninfas no se montan. Perfecto. Muchas gracias. Voy a juntar 3 preguntas porque tienen que ver con diferentes hospederos. Bueno, José Alfredo, Diana Cristel y Ilse Solís preguntan si existen garrapatas. Bueno, José Alfredo pregunta si existen garrapatas en algún lugar del mundo en peces. Diana Cristel pregunta si mamíferos marinos se han reportado. Y Ilse sobre tortugas. ¿Sobre qué especies se han reportado en tortugas? Peces, sí, bueno, en peces y en mamíferos marinos no hay. Las garrapatas son parásitos de vertebrados terrestres. Y de tortugas sí hay. Sí hay un grupo, sí hay un conjunto de garrapatas que están asociadas con tortugas, como Amblyomma, podemos encontrar Amblyomma, ay, se me fue el nombre, Amblyomma, Amblyomma sabanere es una de las especies que podemos encontrar. Amblyomma dissimile también podemos encontrar. A lo mejor hasta Amblyomma scuttatum
podríamos encontrar, ¿no? Estas garrapatas que les acabo de mencionar son como muy características asociadas con reptiles, de manera así general. Sabanere, por lo regular, es la que más he encontrado sobre tortugas en México. Tuberculatum también podría ser otra. También te mandan saludos de Ecuador, y ya también sea como la última pregunta, porque también pues, nos estamos en cuestiones de tiempo. Voy a juntar dos. Una es de Alberto Pedraza, que dice, ¿cuál es la función ecológica de estos parásitos y cómo se pueden controlar de una forma segura? Y la conecto con la pregunta de Karina Arbizu. ¿Existe temporalidad en ciertas especies de garrapatas que influya por las épocas de calor? Ya que en Veracruz, bueno, se dice que hay un incremento de garrapatas cada 5 años. Una es la importancia ecológica, la forma de controlarlas y si hay temporalidad. Bueno, lo del control de garrapatas es lo que les mencionaba hace ratito, realmente es como un reto latente que tienen todas las personas que tienen, por ejemplo, ganado y que se sabe que pueden llegar a ocasionar grandes pérdidas. ¿Cómo controlarlas? Pues es a través del uso de ixodicidas. De hecho, hay propuestas de lo que se está trabajando actualmente en México y en otros países de Latinoamérica, el uso de diferentes ixodicidas, pero que se utilizan en puntos claves durante el ciclo de vida de estas garrapatas para que puedan ser eficientes. Y aquí, pues lo que se trata de evitar es que los organismos o que los huéspedes se vuelvan resistentes, porque ese es uno, digo, más bien las garrapatas se vuelvan resistentes a los ixodicidas, porque pues de nada sirve el estar poniéndolos y al ratito no van a servir de nada. Entonces, sí hay trabajos publicados que hablan sobre control de garrapatas y a lo mejor algunas propuestas de cómo se deben de aplicar los ixodicidas, ¿no? Que es lo que principalmente se usa. Y la otra pregunta era de... La temporalidad. Si existe temporalidad, porque dicen que en Veracruz hay incremento de garrapatas cada 5 años. Sí, de hecho, bueno, dependiendo ahí de las especies, va a haber un pico estacional. Por ejemplo, si hablamos de la familia Ixodidae como tal, son garrapatas que sí son más estacionales, ¿no? Que se pueden llegar a presentar durante una etapa del ciclo y del año. Entonces, por lo regular, cuando hace más calor es cuando pueden estar presentes, ¿no? O sea, la temporalidad sí existe y esta es mucho más marcada para la familia Ixodidae que para la familia Argácide, porque los argácidos están como más asociados a los nidos y entonces pues en los nidos siempre están presentes, ¿no? Mientras que en la familia Ixodidae hay picos y cuando las condiciones no son las adecuadas, las garrapatas entran en lo que se conoce como diapausa. O sea, prácticamente se entierran en lo que mejoran las condiciones. Entonces sí hay estacionalidad. Te agradecemos mucho, por una excelente conferencia, que realmente les ha gustado mucho al público, también como a este cierre de este ciclo de este año. Y ahorita le cedemos la palabra a la doctora Kathleen Babb Stanley, que va a ser el cierre del ciclo. Adelante. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes en este 12º seminario que nos ha permitido profundizar un poquito en el conocimiento y algunas problemáticas y perspectivas de conservación de la fauna silvestre desde muy diferentes enfoques genéticos, etnozoológicos, paleontológicos, hasta aquellos relacionados con aspectos éticos. Agradecemos la participación de todas las instituciones de la UNAM, de 16 que han estado en estas conferencias, y de más de 50 instituciones nacionales, así como la presencia de muy diversas universidades de los de los países de Ecuador, Colombia, Perú, Cuba, Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, El Salvador y Panamá. Agradecemos el apoyo del proyecto PAPIME PE 2030-19 y por su invaluable trabajo que hizo posible tanto el contacto de invitados como la presentación de las conferencias de esta manera virtual
y en redes sociales a los maestros Noé Pacheco y Margarita Garza Castro, y muy especialmente al maestro Aquiles Bernal, cuya colaboración fue indispensable para poder tener éxito en la transmisión de estas conferencias a distancia. Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Comunicación Social y Difusión Cultural de la Facultad de Ciencias por la elaboración de los carteles y su difusión, así como a Efraín Vega y a todos ustedes por estar aquí participando con nosotros a distancia, que es todo un reto en estos días. No nos queda más que agradecerles y desearles una feliz Navidad y esperemos que el año que entra esté 1000 veces mejor que este año. Muchísimas gracias a todos por su participación. Próximamente a los que han firmado la asistencia se les enviará su constancia por correo. Así que por favor verifiquen bien que sus datos estén bien para que les lleguen. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Doctora Graciela, ¿quiere comentar algo? Hay que prender su micrófono, doctora Graciela. Al igual que la doctora Katy, hay que dar las gracias a todos los que participaron ahora en este seminario de este año y recordarles que algunas conferencias en extenso estarán en un libro que se va a editar próximamente por la Facultad de Ciencias con apoyo de PAPIME, como lo dijo la doctora, y que será un resumen de algunas conferencias que tocan puntos importantes y que se va a dar a conocer por medio electrónico a los interesados. Entonces, eso es un aviso importante. Y también invitarlos a el próximo año, a la próxima sesión del seminario, que será la etapa 13 de este seminario para todos. Ojalá que podamos hacerlo ya semipresencial, pero lo más probable es que tengamos otra vez la posibilidad de ofrecerlo por vía electrónica. Entonces, pues esperamos su participación y, repito, esperamos hacerles llegar este libro que es un resumen de algunas conferencias que hemos considerado importantes para darlas a conocer el extenso. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el siguiente año.